cordiales, les habla el licenciado en Psicología Pedro Cadenas. En esta oportunidad les traigo el curso llamado Factores de Riesgo Psicosocial y Programa. Acá aprenderemos qué son, cómo podemos identificarlos y cómo podemos integrar este conocimiento en nuestra organización o empresa. Lo primero y principal es entender qué son los factores de riesgo psicosociales. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los cuales se llaman estrés. En pocas palabras, se pueden considerar factores de riesgo psicosociales cualquier cosa que influya negativamente sobre la salud y el rendimiento y la satisfacción laboral. Todo esto es producto de fallas prolongadas en el diseño, la organización, la planificación y la gestión del trabajo. De igual manera, a un escaso contexto social del trabajo donde se puede producir efectos negativos en la salud física, mental y social, como lo es el estrés, el síndrome de burnout e incluso la depresión. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de factores de riesgo psicosociales. En primer lugar, tenemos el margen de acción y control. Este se refiere a la medida en que una persona participa en la toma de decisiones en relación con su rol de trabajo. Es decir, si este trabajador puede elegir de qué manera puede ejecutar su trabajo, manejar un horario flexible o que su opinión sea tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. Ahora vamos con lo que sería la organización del trabajo. Este punto tiene que ver con las formas de comunicación, la tecnología, la modalidad y designación del trabajo, así como las demandas cualitativas y cuantitativas del mismo. Por ejemplo, las personas que se dedican a labores de oficina suelen tener una exigencia del tipo mental, debido a que mantienen la atención y la concentración por mucho tiempo, mientras que las personas que se dedican a labores del tipo operacional suelen tener una exigencia del tipo físico, dado el esfuerzo físico y corporal que manejan a diario. Por otra parte, tenemos lo que sería el factor recuperación. Este se refiere al tiempo y espacio destinado para el descanso y recuperación de energía luego de realizar un esfuerzo físico o mental dentro del ámbito laboral. Tiene que ver con el tiempo que se destina a la recreación, distracción, tiempo de vida familiar y otras actividades extralaborales, que incluye también desde viajar de vacaciones hasta actividades más cotidianas como ir al cine, salir de paseo o algún lugar o simplemente visitar amigos o familia. En el factor de riesgo, soporte y apoyo, tenemos lo que sería esas acciones y recursos formales e informales que aplican los mandos intermedios, avanzados o compañeros de trabajo para facilitar la solución de problemas planteados frente a temas laborales o extralaborales. Esto se refiere a si el miembro de la organización puede encontrar ayuda o colaboración en caso de requerirse, ya sea en una tarea laboral o en situaciones personales, como puede ser un periodo de duelo, enfermedad o problemas personales. Entre los puntos importantes tenemos lo que sería el acoso discriminatorio. Este tipo de riesgo hace referencia al trato desigual, exclusión o preferencia hacia una persona, ya sea por su identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, estado de salud, enfermedad, etnia, idioma, religión, nacionalidad, lugar de nacimiento, ideología política, condición migratoria, estado civil, pasado judicial, estereotipos estéticos o encontrarse en estado de embarazo, lactancia o cualquier otra condición que se use como motivo o excusa para menospreciar, alterar, los derechos individuales o colectivos en los procesos de selección o durante la existencia de una relación laboral. Además de eso, tenemos lo que sería el acoso laboral. Esa forma de acoso psicológico que consiste en el hostigamiento intencional repetitivo y focalizado a través de acciones repetitivas crueles o maliciosas que buscan humillar y desestabilizar a un individuo o grupo de trabajadores o servidores. Un ejemplo muy frecuente en las organizaciones es cuando los trabajadores reciben gritos, amenazas o comentarios malintencionados dentro del ámbito laboral, lo cual ocasiona conflictos a nivel interpersonal e incluso a nivel interlaboral. Entre los puntos importantes destacan lo que sería el acoso sexual, uno de los riesgos psicosociales más delicados debido a sus consecuencias. Incluye lo que sería insinuaciones sexuales no deseadas que afectan la integridad física, psicológica o moral de los trabajadores.
Por ejemplo, piropos invasivos, el roce o contacto corporal sin el permiso de la persona, o incluso el chantaje o manipulación para obtener algún beneficio. Entre los puntos importantes tenemos lo que sería la adicción al trabajo. Acá encontramos la dificultad de la persona para desconectarse del trabajo y la necesidad de asumir más y más responsabilidades. Esto pasa a ser un factor de riesgo psicosocial cuando la relación con el trabajo es superior a la relación consigo mismo y a la relación con otras personas. Una particularidad de la adicción al trabajo es que, a diferencia de otras adicciones, esta se alaba y se recompensa, mientras que con otras adicciones no sucede lo mismo. Casos muy comunes de este factor es cuando la persona trabaja horas extras y asume cargas laborales sin que nadie se lo exija o se lo demande, lo cual desemboca en problemas superiores como estrés laboral, síndrome de burnout, incluso enfermedades físicas o mentales. Entre los puntos importantes tenemos lo que serían las condiciones del trabajo, que son aquellos factores de riesgo que pueden afectar negativamente la salud de los trabajadores en su actividad laboral. Tiene que ver con las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad, ergonomía e higiene, entre otras, que influyen en la salud ocupacional. Por ejemplo, que las personas que trabajan en oficinas usen escritorios y sillas cómodas, trabajen a una distancia prudencial de la computadora. Por ejemplo, las personas que se dedican a labores más operacionales cuenten con calzado y vestimenta adecuada, como lo son trajes de protección antiquímicos, orejeras, lentes antirradiación o cualquier indumentaria que sirva para resguardar al trabajador. Un punto muy importante sería el factor doble presencia, es decir, laboral familiar. Esto tiene que ver con demandas conflictivas entre el trabajo y la vida personal familiar del trabajador. Esto muchas veces se debe a la incapacidad de separar los roles laborales y personales o familiares. Sin embargo, hay muchas situaciones fortuitas que pueden influir en este punto, como lo son enfermedad o pérdida de un ser querido, crisis sentimental de pareja o cualquier situación de la dinámica personal o familiar que pueda influir en el bienestar del sujeto. Por otra parte, tenemos el factor estabilidad laboral emocional, el cual hace referencia a la incertidumbre del futuro laboral, falta de motivación o descontento en el trabajo. Es muy común en organizaciones amenazar o amedrentar con la no renovación del contrato o pérdida de algún beneficio. Esto normalmente se hace para aumentar la competencia y la motivación. Sin embargo, está demostrado que esto genera malestar emocional y por consiguiente un descenso de la calidad laboral. Ya por último tenemos la salud autopercibida, lo cual es la percepción de respecto a la salud física o mental de la persona. Es decir, si la persona se define como un individuo sano o como una persona enferma o con alguna condición importante. Acá también es importante hablar de otros factores como la hipocondriasis, una alteración mental donde la persona tiene una preocupación excesiva por la salud, ya sea por enfermedades reales o temidas por la persona. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias. La consecuencia más habitual presentada en estos casos sería el abandono voluntario del puesto de trabajo por parte de los empleados. Sumado a eso, también suele haber una reducción de la calidad del producto o servicio que se oferta. También se ha registrado con las estadísticas que hay un aumento de probabilidades de accidentes laborales. Además de eso, se registra aumento de conflictos entre los distintos niveles del organigrama o incluso entre departamentos. Y ya como punto final sería el aumento del ausentismo laboral, es decir, ya sea por causas médicas, ya sea por causas familiares, intrapersonales, ya sean reales o imaginarias o fingidas. Ya por último, en esto tenemos lo que sería el aumento del ausentismo laboral, es decir, el abandono momentáneo del puesto de trabajo, ya sea por causas reales o simuladas. Es importante mencionar lo que serían los factores intervinientes. Como primer factor, tenemos lo que serían las condiciones de la vida cotidiana. Todo esto comprende el estatus socioeconómico, cultural y étnico de la persona, las exigencias propias del trabajo. Por ejemplo, las personas que se dedican al área administrativa suelen tener una exigencia del tipo cognitiva, mientras que las personas del área logística operacional suelen tener una exigencia del tipo físico. Ambas exigencias deben ser tomadas en cuenta a la hora del diseño de trabajo y de la carga laboral. Además de eso, tenemos los factores extralaborales. Acá tenemos todo lo que sería la vida personal de la persona, del trabajador, lo cual comprende el ocio, el esparcimiento,
la parte familiar. Como tercer factor tenemos lo que serían los factores extralaborales, es decir, toda esa vida social que tiene el trabajador fuera del contexto laboral. Si esta vida social o este contexto es externo laboral es deficiente, muy probablemente tengamos un factor de riesgo psicosocial presente en el trabajador dentro de la institución. El objetivo del programa de prevención de riesgos psicosociales se basa en dos puntos. En primer lugar, sería reducir la discriminación, el acoso y las condiciones precarias en el contexto laboral. Además de eso, se busca fomentar la prevención, el bienestar y la educación en los trabajadores para así favorecer al entorno laboral y las condiciones de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que serían las fases. Como primera fase tenemos el diagnóstico. El diagnóstico corresponde a la evaluación previa que se realiza en toda institución con el fin de determinar los niveles o la incidencia de los factores de riesgo psicosocial. Este test que vemos aquí en pantalla corresponde al test sugerido por el Ministerio de Trabajo, el cual es una evaluación completa de todos los factores de riesgo mencionados anteriormente. Como segunda fase tenemos el análisis de resultados. En esta fase se procede a procesar toda la información obtenida mediante la evaluación anterior. Acá se sacan gráficas, cuadros comparativos y toda aquella herramienta cuantitativa que nos permita determinar los niveles o la incidencia de los factores de riesgo psicosociales dentro de la organización. Una vez culminado el análisis de resultados, iríamos a la fase de socialización de resultados. Acá se hace una reunión con todos los trabajadores y se explica de forma detallada y amena los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones, con el fin de hacer público y de hacer bastante participativo toda la actividad y todo el proceso que se está realizando dentro de la institución. Ahora llegamos a una de las fases más importantes, que sería el plan de acción. En esta fase se ejecutan ya sea las acciones preventivas o de intervención con el fin de mejorar o mantener las condiciones de trabajo que producen bienestar en los trabajadores. Ahora vamos con lo que sería el seguimiento. En esta fase se hace una vigilancia de que todos los procesos ejecutados anteriormente estén dando resultados o estén siendo eficientes, ya sea para su mejora o aplicación continua del mismo. Gracias por tu atención y por todo el tiempo que has dedicado a este proceso de aprendizaje. Espero que esta información sea de mucho provecho y de mucha utilidad para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.